Hola mis hermanos, ¿cómo están? Eh, Como decía el apóstol Pablo, gracia y paz a todos ustedes. Qué bueno tenerlos esta mañana en este día que está bien asoleado y escuchar la palabra de Dios para nosotros, para que nos siga transformando y dejándonos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que oráramos. Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana. Queremos que nos abras el entendimiento, que nuestras mentes estén abiertas a tu preciosa voz, nuestro corazón preparado a impregnar tu palabra. Gracias por quien eres. Gracias por poderte llamar Padre en esta mañana. Bendice esta preciosa iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. He titulado esta enseñanza El dinero prueba mi identidad. La identidad es el conjunto de características de una persona que permite distinguirla de las otras. Hay un actor americano muy reconocido desde 1961. Tiene un conjunto de características que al solo verlo uno sabe qué tipo de persona es. No le pasan los años. El otro día lo vi y está igualitico. Ese actor se llama Ken. Es actor de grandes películas como Toy Story. También en la película El secreto de las hadas, donde la actriz principal es su gran amiga Barbie. El cuento dice que estos dos muñecos se conocieron en la grabación de un comercial. Si nosotros pudiéramos preguntarle a Ken, ¿cómo se identifica usted? Él diría, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo soy un americano regomelo, creído. Mi cara literalmente es de un muñeco. Me preocupo mucho por lo físico. En primer lugar está el gimnasio más que cualquier otra cosa. Soy de mucho dinero y éxito porque me gusta gastar. Me siento orgulloso de vestir la mejor ropa, de ir a las mejores peluquerías. Me gusta sobresalir por encima de mis amigos, mostrar mi mejor carro. Y soy un gran motociclista. Esa es la identidad de Ken. Nosotros diríamos, es un hombre vanaglorioso, orgulloso y de mucho dinero. Nunca nos imaginaríamos a un Ken así. Todo pobre, degenerado, sucio. Yo nunca he oído decir a una niña, papi, regálame el queñero, el queñero. No, eso no lo he escuchado yo. Hoy, en este mundo, el éxito de las personas se mide por el cuánto se tiene. El valor de una persona se asocia con la marca del carro, donde vive, sus títulos, sus cargos en las empresas. La gente sueña cada vez con tener más y más. Y si hoy tiene una bici, mañana quiere una moto. Si vamos a poner un restaurante, buscamos en las revistas de las mejores recetas para sacar las buenas ideas. Tú no vas a buscar en internet las 10 peores comidas del mundo. El negociante, ¿qué busca? Temas sobre cómo ser cada vez más rico. No va a comprar un libro que se llame Cómo ser el hombre más gamín. No puede ser. Cuando nos piden una hoja de vida, ¿tú qué colocas? Lo mejor de cada uno de nosotros. Yo estudié realicé cursos sé hacer esto, aquello. Tú no vas a escribir, soy un especialista en decir mentiras, sería algo catastrófico. El dinero es como un imán, hermanos. Tiene la propiedad de atraer al rico y al pobre. Pero, ¿de qué sirve el dinero cuando llegan las pruebas?
Una manera de medir qué tan apegados estamos a la plática es cuando llegan los problemas. Ahí sí se refleja realmente quiénes somos. Ahí es cuando sale ¿usted no sabe quién soy yo? Ay, 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 ay. Cuando estemos en prueba, vamos a revelar realmente cuál es nuestra verdadera identidad. ¿Qué dice la Biblia en esto? Quiero que todos abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, el libro donde estamos estudiando en estos domingos, el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos, Santiago, capítulo 1. Yo lo voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas. Versículo 9 al 11. Santiago 1. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con el calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. El Señor nos ha enseñado a todos los creyentes cómo enfrentar las pruebas a la manera divina. En todo este capítulo 1 se nos dijo que sí o sí tendríamos pruebas de fe. La actitud que espera Dios de nosotros, recordamos, gozarnos y aguantar. El propósito de las pruebas que era llevarnos a la madurez. La necesidad y la bendición de pedir sabiduría en las dificultades, los peligros de la duda, que son, versículos 7, 8, que nos pueden convertir en personas de doble ánimo o inconstantes en nuestros caminos. Pero aquí entramos al versículo 9 con un pero gloríese. Pero gloríese. Parece que no dijera eso si vemos nuestras Biblias. Resulta que en el escrito original de Santiago, las dos primeras palabras que él escribió de su puño fueron pero gloríese. Se leería así en el original, pero gloríese el hermano de condición humilde en su alta posición. Entonces ese pero gloríese conecta la idea anterior con lo que Dios nos va a hablar en esta mañana en los versículos 9 al 11. En otras palabras, lo que quiso decir Santiago es que en vez de volvernos inconstantes, de doble ánimo, de tener un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia, por dudar en la sabiduría del Señor, como se nos explicó la semana pasada con la predicación de Ricardo, en vez de eso, gloríese. ¿En qué nos debemos gloriar? En las pruebas. ¿Quiénes? Vamos al versículo 9. El hermano, o sea, el creyente. Sabemos que esta carta fue escrita para los creyentes judíos. Entonces, gloriarse en la dificultad es un imperativo, es otra orden que nos da Dios. Sería el cuarto mandamiento de Dios dado en el primer capítulo de Santiago. Podremos recordarlo nuevamente. El primero, ¿cuál era? Gozarnos, aguantar, pedir sabiduría y ahora gloriarnos en las dificultades. Gloriarnos es lo mismo que enorgullecernos, jactarnos, alabarnos a sí mismos. Podríamos definirlos como considerar que tenemos algo tan especial en nosotros como para sacar pecho. Todo cristiano debe gloriarse para soportar la aflicción. ¿Pero en qué debe gloriarse? La Biblia nos dice en estos pasajes en dos cosas. Debemos, la primera, enorgullecernos de nuestra identidad espiritual. Y la segunda, enorgullecernos en nuestros recursos espirituales. Enorgullecernos de nuestra identidad espiritual. Vamos todos nuevamente al versículo 9 del capítulo 1 de Santiago. Pero que el hermano de condición humilde o pobre se gloríe ¿en qué? En su alta posición. Condición humilde
o pobres, como dice la Nueva Traducción Viviente, es cuando hay una escasez económica necesaria para vivir. En otras palabras, no hay ni siquiera para lo básico de un día. En los Salmos, condición humilde hacía referencia a la condición en un huérfano, la condición de una viuda, en ocasiones como la condición en que se encontraba un mendigo. Era una persona de poca insignificancia para los demás. Estas personas perdían sus ingresos y ya no tenían ni para el pan. La condición humilde de las personas hacen que se sientan menos que los demás, insignificantes. Yo no valgo nada, no soy nadie. Claro, como usted sí tiene. El resultado de esto puede llevarnos a la depresión, aún al rechazo de Dios, a la duda, aún también al odio. La necesidad puede llevarnos a pecar, como a robar, a meternos en negocios ilícitos. No es más que estemos en un lío, por pequeño que sea, económico, y ahí sí que llega el primo, el tío, el alguien no creyente a ofrecer negocios, sociedades y situaciones que nos van a deleitar. Se le abren las puertas al yugo desigual en los negocios. Los miembros de la iglesia en la época de Santiago se encontraban en diferentes condiciones económicas. Unos eran más pobres que otros, igual que hoy en día. Hay mucha desigualdad social, al igual que hoy en día. Evidentemente, había quienes sufrían mucho por escasez. Muchos hermanos debieron dejar sus lugares de residencia, su trabajo y salir corriendo por cuestión de su fe. En esa persecución tan terrible que andaban, encontrar trabajos en otros lugares fue muy difícil. Estos hermanos estaban cabizbajos, desanimados, pasando por muchas carencias. Muchos de este grupo habían experimentado tener propiedades, campos, casas, caballos, y lo perdieron todo. Sus viviendas fueron quemadas. Los romanos le quitaron sus tierritas por no rechazar el nombre de Cristo. ¿Qué tal si el alcalde esta tarde entra a tu casa y golpea? Y dice: esta casa será quemada junto con tus hijos. El pueblo dice que ustedes son cristianos. Merecen la muerte. Tienen que salir entonces. ¿Qué haces tú? Si ellos dicen que no se permite adorar a Cristo. Niega a Jesús, decía, niega a Jesús. ¿Qué tal el alcalde te diga? Niega a Jesús. Y no quemaré tu casa, salvarás a tus hijos. Ah, y si quieres te doy un trabajito en la alcaldía. ¿Qué respondes? Así era en esa época. ¿Saben qué hacían estos cristianos? Agarraban lo que podían y salían corriendo, si no es que los mataban. Al salir corriendo no era un acto de cobardía de ellos, aún en morir. Ellos preferían poner sus ojos en el autor y consumador de la fe. Para ellos estaba Cristo por encima de cualquier cosa, porque tenían claro quién era Jesús en sus vidas. Su identidad en Cristo se reflejaba aún entre la vida y la muerte. No les importó perder su casa. No les importó si tenían deudas, ni perder su salario, ni su medio de transporte, sus caballos, sus ropas, su salario, sus éxitos, sus logros. Ellos estaban convencidos de que Jesús era su Señor. Claro, hubo dolor,
hubo angustia, hubo aflicción, lloraban. Es natural en toda tribulación. Y esto fue lo que motivó a Santiago para escribirle, siendo inspirado por Dios, el Espíritu Santo, y les hace un llamado para animarlos. Lo que Santiago les está diciendo es, mira, hermanos, hay una realidad en ustedes mayor que el dinero. Es una realidad eterna, permanente, que nunca se acabará. Lo que ustedes tienen que hacer es enorgullecerse en la alta posición en la que Dios los ha colocado cuando tomaron la decisión de entregar sus vidas a Cristo Jesús. Y a nosotros, hermanos, también nos está hablando el Señor. Se nos está diciendo que durante las pruebas no nos enfoquemos en la pobreza material, no nos enfoquemos en la escasez, sino lo que tú eres y lo que yo soy en Cristo Jesús. Lo que tenemos espiritualmente, finalmente es lo que vale en la eternidad juntamente con el Señor. Tarde que temprano estaremos en su presencia, tengamos mucho o tengamos poco. Lo material no le interesa a Dios, pero sí nuestra posición en Cristo, nuestra identidad en Cristo Jesús. Así te sientas de lo peor. Así el mundo nos considere a nosotros como una basura, como una escoria, como el desecho de los demás. Así lo dice Pablo en 1 Corintios 4:13. Pero ante los ojos de Dios, ya somos exaltados en Cristo. Santiago 1, versículo 9, lo dice así. Y en la Reina Valera, el pobre se gloríe en su exaltación. Amén. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones materiales. Dice que con toda clase de bendición espirituales en los lugares celestiales, porque estamos en escasez. No, tampoco dice eso. Sí. Dice, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. No nos jactamos en lo material como el muñeco Ken, sino en las bendiciones espirituales al estar unidos a Cristo. ¿Y cuáles son esas bendiciones espirituales, hermanos? ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Si nos preguntaran a cada uno de nosotros, ¿usted quién es? La palabra de Dios dice quiénes somos en Cristo. Dice que nosotros somos coherederos con Cristo, hijos del Rey. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Reinaremos con Él. Fuimos adoptados siendo antes hijos de ira. En Cristo fuimos rescatados de la condenación eterna, libres de la esclavitud del pecado, esperanza de gloria, esperanza de sus promesas, nuevas criaturas, justos delante de Dios, más que vencedores. Se nos ha dado el poder, la honra, la gloria de Dios y muchísimas más riquezas espirituales. Mis hermanos, no es suficiente, no es esto una alta posición en la que estamos en medio de las tribus, con una solita de estas basta para quedar postrados ante la cruz del Calvario, ante Jesucristo que se levantó de los muertos, y enorgullecernos aún estemos en la tribulación. Esto es más glorioso que cualquier mala situación en este mundo. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué invertir el tiempo pidiendo bendiciones materiales en lugar de meditar en lo que ya tenemos?
Yo creo que Santiago está diciendo todo lo contrario a lo que el mundo piensa, ¿verdad? Tú puedes decir, ay, Carlos, eso es muy fácil decirle, predicarlo. Pero cuando no hay ni 5, es que usted no lo han abandonado, Carlos. Usted no tiene SIDA. Su hijo no es un drogadicto. Usted no está solo. A usted no lo están llamando para cobrarle a toda hora. Mira. Si tenemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ya lo tenemos todo. Todo lo que necesitamos. No lo que deseamos, lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué no creerle al Señor? Se nos ha enseñado que las pruebas de fe son para que maduremos, para crecer como cristianos, ¿o no? Si estamos en crisis, Dios lo ha permitido para que confíes en Él. Y no solo eso, sino para que le obedezcas también sin peros. Para que no dudes de lo que Él puede y de lo que Él hará en tu vida, de acuerdo a su voluntad, en medio de las pruebas. Si Él dice esto, hazlo. Si dices que no lo hagas, no lo hagas. ¿O no cantamos y profesamos los domingos que Dios es fiel? Que para Él todo es posible. Dios de milagros. Las pruebas, hermanos, las pruebas de fe son para corregirte si estás en pecado, número 1, que es lo que llamamos disciplina. O las pruebas de fe son para cuidarte de no pecar. O para corregirte si estás en pecado, o para cuidarte de que no peques. Como por ejemplo, el apóstol Pablo tenía problemas con el orgullo, ¿lo recuerdan? Y Dios permitió una prueba. Parece que era una enfermedad grave en el estómago. Y Pablo la ilustra como un aguijón en la carne, en 2 Corintios 12:7. Para que no se exaltase en su sabiduría, en su conocimiento, en su ciencia. Ese era el problema de Pablo. Ahí, cuando él dice en esta ilustración, aguijón, no se trata de una agujita pequeña, no se trata de que lo picó un mosco, un abejorro, una abejita. No se trata, aguijón, de una piedrita en el zapato. Cuando él dice aguijón, es una estaca que usaban aún para sostener las carpas, la estaca. Se le dio una prueba muy dolorosa y constante a Pablo. De hecho, él pidió que se le quitara esa estaca, su dolor, su tribulación, y Dios le dijo, no. Pero el Pablo entendió que él era vulnerable a su pecado del orgullo y necesitaba de ese dolor para cumplir en obediencia hasta el final de su batalla, de su carrera. Él reconoció su identidad en Cristo. Con una simple bendición espiritual que Jesús le dijo, lo hizo superar todas las debilidades de ahí en adelante. Jesús le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y con eso, él entendió su identidad también. ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Reconocemos nuestra identidad en Cristo? En los tiempos de prueba, revelamos a Cristo. Las personas pueden ver mi posición en Cristo cuando estoy afligido, o ven mi codicia, o ven mis atracciones mundanas, o ven lo que realmente a mí me deleita. Entonces es nuestra responsabilidad como creyentes evaluarnos, hermanos, en medio de la dificultad. ¿Qué debo cambiar en mi vida? ¿En qué estaré desobedeciendo a la luz de las Escrituras? ¿O en qué debo protegerme para no pecar? Un profe mío y predicador decía,
Nuestra identidad como creyentes es más sublime, más gloriosa e importante que si nos nombraran presidentes de una nación, decía él. Muy lindo, ¿verdad? Y así es realmente. Pero hasta hace unos días lo vine a entender, a comprender de una manera diferente lo que él estaba diciendo. Una mañana salí al trabajo, dejé el carro parqueado en la 1 de Mayo en Bogotá. Yo tengo unos muchachos que cuidan, hay unos muchachos que cuidan los carros. Dejo el carro allí y siempre le digo, y el que cuida los carros me hace así. Y entonces yo siempre veo que él está con otros y están reunidos allí. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? Jugando parques. Y el otro día los vi tomando aguardiente. Pero igual es el único lugar donde puedo dejar el carro. Una mañana de esas, hace muy poco, lo mismo, me bajé, chao, y me fui y vi a 4 habitantes de la calle. 3 en el piso con sus cobijas, sucios, el pelo, malolientes, y había uno de los 4 habitantes de la calle que estaba de pie hablándoles. Cuando yo me fui acercando, ellos me miraron, yo lo diré, y vi que el que estaba de pie tenía una Biblia. Y yo dije, wow, se la están fumando. Como ellos quitan las hojas de la Biblia y hacen lo que llaman angelitos y se lo fuman. Todas esas cosas. Yo dije, no, pues me voy por otro ladito porque me están mirando mucho, pero no pude, me tocó pasar por en medio de ellos y cuando, oh sorpresa, el que estaba de pie les estaba evangelizando, leyendo la Biblia. En el momento en que yo pasé, estaba hablando que ellos tenían un lugar, una morada en el cielo. Increíble, ¿verdad? Ellos no tienen para el pan diario. Esos son los dignos de honor, los exaltados en su alta posición. Esos son los predicadores y evangelistas que necesitamos en las iglesias locales. La ausencia de dinero no nos baja de la posición en el cielo. Nadie nos puede bajar. Así que si me tocó un jefe escandaloso, me glorío. Si me tocó en bicicleta, me glorío. Si me tocó, si me pasó un carro por encima, me glorío. ¿En qué? En mi alta posición, hermanos. Hoy en día las iglesias que se hacen llamar iglesias están tratando la pobreza de una manera terrible. Dicen que si tú no tienes mucho dinero es por pecado o por falta de fe. Y tratan la pobreza como una pandemia. Hay que salir corriendo de la pobreza. El ser de humilde condición es terrible para esas iglesias. Entonces hacen fórmulas, recetas para que se puedan curar. Si lo que la gente necesita plata, dicen, eso es lo que lo va a sacar de la pobreza. Entonces engañan sobre las riquezas materiales y promueven la avaricia, diciendo que usted debe tener el mejor carro, la mejor casa, que Dios le promete el mejor trabajo a usted. Y le dicen, pacte con Dios, dé una plata y reclame el doble después. Es lo que usted se merece. Declárelo, por favor. Declárelo que usted es el hijo del rey. Declárelo. Pero se les olvidó y no creo que entendieron muy bien la palabra cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si Santiago predicara en esa iglesia, lo sacan corriendo. ¿Cómo así que el pobre debe gloriarse en alta posición, que se enorgullezca de su identidad en Cristo y en sus recursos espirituales? Porque en tiempos difíciles debemos también enorgullecernos de los recursos naturales. Versículos 10 y 11, Santiago 1. Y el rico en su humilde humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas.
¿Tú puedes imaginarte un Ken cristiano? Papi, cómprame el Ken humillado. La Biblia no condena a los ricos. Hay multimillonarios cristianos en los más altos cargos de multinacionales. Y fuera de eso están en la más alta posición en Cristo. ¡Qué bendición! Pero aún estas personas, aún estos, pasan por pruebas difíciles. No solo es definir si para vacaciones me voy a Girardot o a Cali. No, ellos también enfrentan grandes dolores, grandes enfermedades, grandes tribulaciones. Y esta carta también va dirigida a los creyentes que eran ricos, o eran más poquitos, sí, pero igual también estaban pasando por dificultades a causa de su fe. Muchos seguían de esos ricos confiando en Cristo, pero algunos de esos también estaban poniendo sus esperanzas en las riquezas. Estaban fallando. Entonces la cuestión acá es que el creyente rico es tentado a creer que como tiene mucho dinero y como este mundo lo tiene en alta estima, como en la oficina le dicen doctor, doctora, jefe, jefecita, entonces es más fácil salir de los problemas y hacer lo que quieren. Son de los que dicen, a ver, ¿cuánto es? Yo pago y salgamos de este lío. Ay, aquí hay, no me preocupe. Venga que yo le solucione el problemita. Las posiciones materiales nos tientan a depender de ellas. Si no puedo solucionar esto, pues vendo el carro, hipoteco la casa. Todo tiene solución porque se tiene con qué. Pero ese no es el pensamiento divino. Ese no es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es que los llamados ricos que tienen para sus necesidades básicas y mucho más, deben gloriarse ¿en qué? En su humillación. No dice gloríese en sus recursos materiales. Leen ahí en el versículo 10. Gloríese en su humillación. ¿Tú cómo te consideras? ¿Rico o pobre? Respóndete en tu mente. 6.3 millones de niños murieron en el 2017 por desnutrición. A esta hora, 11 y piquito de la mañana, hay más de 820 millones de personas que padecen de hambre y están muriendo en este instante. ¿Cómo te consideras? ¿Rico o pobre? Bueno, la palabra de Dios dice a los ricos, estén orgullosos de que Dios los ha humillado. Nueva traducción viviente que tenemos algunos en nuestras manos. Estén orgullosos de que Dios los ha humillado. Ninguna persona, nadie en este mundo puede comprar la salvación, ¿o sí? Así tenga todo el dinero, todo el oro, todo el petróleo del mundo, tú no puedes comprar el perdón de tus pecados. Es necesario para esto que Dios nos haya llevado a un estado de humillación tan grande, a una humildad tan grande como para dejar las riquezas, nuestro orgullo a un lado y postrarnos ante Jesús para clamar por perdón y arrepentimiento de pecados. Es necesario la humildad para reconocer que somos unos pecadores. El orgullo no nos deja eso. Es necesario doblegarnos y humillarnos y que eso lo hace Dios mediante su gracia para que Jesús por medio de su sangre nos lave y nos limpie. Esa es la humildad que nos lleva a ser salvos por la gracia
de Dios y su misericordia, y de ahí en adelante depender únicamente en Jesús, siguiendo el ejemplo de humillación que Él hizo, que Él nos enseña en la cruz del Calvario. A estas humillaciones que está hablando Santiago. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? En el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que llegan a una posición espiritual tan humilde que solo puede depender de lo que Dios le dé. De ellos es el reino de los cielos. Así que el rico cristiano en las pruebas debe estar orgulloso de que Dios lo ha puesto en una posición baja y de humillación para salvarte. Para salvarte. Qué posición tan privilegiada, ¿no? De ahora en adelante, el dolor, en nuestra tribulación, en la aflicción, los recursos materiales delante de Dios nos sirven. Ahora, en estas pruebas diversas por las que estamos pasando, en nuestra posición de humildad frente a Cristo. Y solo da la gracia y la misericordia de Dios. Estos son los recursos espirituales en los tiempos de prueba. Gracia, misericordia de Dios, que nos llevan a una humildad ante Él. ¿Qué posición dije, no? ¿Qué posición en la que nos encontramos? Ojalá hubiera escuchado no sé cuántos amenes. Ay, hermanos, pero qué del creyente que después de estas palabras de Santiago no se exalta, porque debe exaltarnos, debe jactarnos. Mira, Jeremías 9, 23, 24 lo dice así. Yo lo voy a leer, aunque creo que lo tienen en la pantalla. Esto dice el Señor, dice Jeremías. Dice el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿Desea jactarse? ¿Quiere sacar pecho por algo? Puedes repetir y decir lo siguiente. En esta crisis me alabo porque conozco verdaderamente la obra de Jesús en mi vida. Me alabo porque conozco que Él se humilló hasta los sumos, humilló a sí mismo para darme de su inagotable amor. Me alabo porque su sangre me perdonó de todo pecado, y ahora me deleito en su justicia, en su rectitud y en sus demás atributos. Así es. Pero el creyente que no encuentra su fortaleza en esos recursos espirituales, sino se va y depende y se apoya, se soporta de la plática, versículo 10, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también él se marchitará. ¿Quién? El rico, en medio de sus empresas, de sus logros, de sus negocios. Estos son los peligros de confiar en la plática, hermanos. Y la plática es como la flor de la hierba. Hoy sale y mañana ya no está. Se movió una nube, salió el sol y se fumó. En el más mínimo cambio, el rico puede pasar a pobre en un instante. Que cayó la bolsa, que subió el dólar, que una pandemia, que me robaron. De hecho, en estos dos versículos, Santiago está hablando de juicio. Dice,
Él pasará como la flor de la hierba. ¿Quién? El que en la crisis no se gloria en su humillación y se apoya en las riquezas. Y al final del versículo 11 dice, así también se marchitará ¿quién? El rico. ¿En medio de qué? De sus empresas. Esos son los logros, los éxitos, los negocios, las tiendas, todo. Eso se fumará tarde que temprano. Todo junto puede irse en un instante. Los logros, los títulos, el doctorado, la especialización, la universidad, el bachillerato, así será. Podemos considerar lo siguiente, mis hermanos. Al pobre le toca gloriarse en su alta posición, en las bendiciones que disfruta en Cristo Jesús. Y al rico le toca gloriarse en su baja posición de humillación delante de Dios, de ser un pecador salvo por gracia. Si el uno se levanta y el otro se baja, quedan a un mismo nivel de gloria delante de Dios. Los ricos y los pobres, todos estamos en un mismo nivel de gloria. Tanto los ricos como los pobres usan la identidad en Cristo y los recursos espirituales para someterse en las pruebas, sea cualquiera la clase social en que nos encontremos. Necesitamos una relación con Dios. Obviamente, mis hermanos, y termino aquí, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, tú no tienes ninguno de estos privilegios espirituales, porque no te has reconciliado con Dios. Tú estás bajo la esclavitud del pecado en este momento y por eso no puedes identificarte con Jesús. Así lo dice Dios en su palabra. Tú no puedes enorgullecerte en una alta posición durante las pruebas, porque Dios te tiene separado de Él. Tú no puedes usar los recursos espirituales, pero hoy puedes rendirte ante Jesús, reconociendo tus pecados. Hoy puede ser el día de tu arrepentimiento y así recibir ese perdón y esa nueva comunión, nueva relación con Dios a través de Jesucristo y gozar de todas las bendiciones que hemos hablado esta mañana. Debes entregar a tu vida a Jesucristo, que Él sea tu Señor, que Él sea tu Salvador. Vas a pasar un tiempo en la eternidad juntamente con Él. Así ahorita estés pasando por unas pruebas muy complicadas. No rechaces semejante oferta que Dios te está haciendo esta mañana. Hazlo. Es el futuro espiritual eterno de tu vida. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias por tu palabra. Padre, gracias por las pruebas. Sabemos que tú quieres madurarnos, que tú quieres transformarnos, que tú quieres cambiarnos. Permite que podamos gloriarnos, Señor, enorgullecernos de la posición que tú nos has dado en Cristo Jesús, que podamos enorgullecernos de que la gracia y la misericordia nos ha llevado a un punto de humillación para recibir tu precioso e inagotable amor. Padre, te bendecimos en esta mañana. Gracias, Dios, por tu preciosa palabra y rogamos a ti, Señor, que nos guardes en estos tiempos difíciles. Amén, Señor. Amén.